¿Qué harías si un día, sin previo aviso, te miras al espejo y descubres que todo lo que creías saber sobre tu vida es una mentira? Imagínate, estar en la cima del mundo, millonario, exitoso, rodeado de lujos. La vida te sonríe. Pero, en el momento menos esperado, un niño aparece en tu hogar, con una mirada familiar, una sonrisa que te corta la respiración, y una palabra que te desgarra. Papá. Todo lo que creías ser, todo lo que has construido, se desmorona en un instante. ¿Quién es este niño? ¿Cómo es posible que te llame papá? La respuesta te llevará a un viaje oscuro, lleno de secretos, traiciones y decisiones imposibles. Hoy, vas a descubrir la verdad. Pero cuidado, porque hay verdades que no todos pueden soportar. Era un día común en la mansión de Rafael Santillán. Un hombre que había logrado todo lo que se podía soñar. Desde su coche de lujo hasta la mansión con vista al mar. Su vida era perfecta. O al menos eso pensaba. Pero lo que no sabía es que ese día marcaría el principio del fin. Mientras caminaba por los pasillos de mármol, un sonido suave llamó su atención. Se detuvo, detrás de una columna, un niño pequeño, con los ojos grandes y una expresión curiosa. Lo miraba fijamente, sin titubear. El niño dijo, «Papá». Un golpe en su pecho. Sus piernas temblaron. En un solo segundo, todo cambió. Y esa es solo la primera pregunta de muchas que Rafael tendrá que responder. Porque no todo lo que brilla es oro. Rafael Santillán vivía lo que muchos llamarían una vida perfecta. Aquel hombre de éxito, dueño de una mansión que parecía sacada de un sueño. Disfrutaba de la admiración de todos los que lo rodeaban. Su familia, aparentemente feliz, era el reflejo de lo que siempre había deseado. Una esposa que lo apoyaba. Una carrera brillante y un hogar lleno de lujo. Cada día era una repetición de la misma rutina impecable. Reuniones de trabajo. Cenas elegantes. Viajes en su coche de última gama. Y noches en la calidez de su hogar con su esposa, Vanessa. Nadie podría imaginar que, detrás de esa fachada de perfección, algo estaba a punto de desmoronarse. Era un martes común. El cielo despejado reflejaba una calma que contrastaba con lo que sentía Rafael por dentro. Después de una junta cancelada, decidió regresar antes de lo esperado. Algo que no era habitual. El chófer lo dejó frente a la entrada de su mansión. Un lugar que Rafael había construido con sudor, sangre y sacrificio. Pero, ese día, la mansión no se sentía como su refugio. Al entrar por el pasillo de mármol, su teléfono vibró, pero no lo contestó. Estaba absorto en sus pensamientos, distraído por el estrés del trabajo y por los problemas que no se atrevía a enfrentar. La casa estaba demasiado silenciosa. Mientras caminaba, algo lo hizo frenar en seco. Una voz de niño, suave y casi juguetona, rompió el silencio de la gran mansión. Rafael frunció el ceño, confundido, se acercó a la fuente del sonido, esperando ver al perro de la familia o una paloma perdida. Pero lo que encontró no fue nada de eso. Un niño pequeño estaba sentado en el suelo, jugando con carritos de plástico. No era un niño de la familia. No era el sobrino de Vanessa. Era un niño que no encajaba en ese mundo de lujo y sofisticación. El niño alzó la vista y, en un tono tan inocente como directo, dijo, «Papá». Rafael quedó paralizado. Esa palabra lo atravesó como una flecha, dejándolo sin aliento. «¿Qué dijiste?», susurró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Papá», repitió el niño, esta vez sin la menor vacilación. Los ojos de Rafael se agrandaron. Su mente entró en pánico. ¿Cómo podía este niño llamarlo así? Un nudo se formó en su garganta. Su primer impulso fue alejarse.
pero algo en su interior le decía que tenía que quedarse. Tenía que entender qué estaba pasando. Se agachó lentamente y, con voz temblorosa, preguntó: «¿Cómo te llamas?» «Toñito», respondió el niño con una sonrisa inocente. Rafael repitió el nombre en voz baja, como si eso pudiera darle alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Pero no había explicación lógica para lo que sentía. Aquellos ojos, esos ojos grandes y oscuros, le resultaban tan familiares. Y esa cicatriz en la ceja, la misma que tenía él desde niño, le golpeó el corazón como un martillo. El caos que había estado reprimiendo en su interior comenzó a estallar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué estaba pasando? Rafael retrocedió lentamente, intentando calmarse, pero su mente estaba en guerra. Algo no encajaba, y no podía evitar sentir que el mundo que había construido, todo lo que había logrado, se estaba desmoronando frente a él. Sin pensarlo, dio un paso hacia atrás y, con la voz que ya no podía controlar, preguntó: «¿Dónde está tu mamá?» El niño señaló hacia la cocina. Pero Rafael no podía dejar de pensar en lo que acababa de vivir. ¿El niño realmente podía ser su hijo? ¿Era posible que algo así estuviera sucediendo? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Rafael se dirigió hacia la cocina. Pero lo que iba a descubrir allí cambiaría su vida para siempre. Todo lo que había conocido hasta ahora, todo lo que creía saber sobre sí mismo, estaba a punto de ser sacudido por una verdad que aún no lograba comprender. Rafael entró en la cocina con la sensación de que el aire había cambiado. Aquel lugar, que solía ser el corazón cálido de su hogar, ahora le parecía ajeno, distante. La voz de Toñito aún resonaba en su cabeza, repitiendo la palabra «papá», como un eco imposible de ignorar. El niño, con su sonrisa inocente, se había convertido en el catalizador de un torbellino emocional que Rafael no sabía cómo manejar. Cada paso que daba hacia la cocina parecía un paso más cerca del abismo. De una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Lupita, al verlo entrar, se sonrojó ligeramente, como siempre lo hacía cuando él estaba cerca. Sin embargo, en cuanto sus ojos se cruzaron, la calidez en su rostro desapareció. Había algo en su expresión que la hizo apartar la mirada. Un leve gesto de incomodidad, como si temiera que él pudiera descubrir algo que ella había estado ocultando por tanto tiempo. El ambiente, que hasta entonces había sido relajado, se volvió tenso de inmediato. «¿Todo bien, don Rafa?», preguntó Lupita, su voz titubeante, como si intentara mantener la calma. Pero algo en ella no era sincero. Rafael no pudo evitar notar el cambio en su tono. Algo no encajaba. Él estaba buscando respuestas. Pero Lupita estaba jugando un juego que no entendía del todo. «¿Ese niño es tuyo?», preguntó Rafael directamente, sin rodeos. La pregunta salió de su boca como una exigencia. Un impulso frenético que surgió desde lo más profundo de su ser. Necesitaba saber, necesitaba entender. El silencio que siguió a su pregunta fue ensordecedor. Lupita parpadeó varias veces, como si la pregunta la hubiera dejado atónita, incapaz de articular una respuesta. Finalmente, como si intentara desmentir lo que había escuchado, tartamudeó: «Sí, su nombre es Antonio. A veces lo traía cuando no tenía con quién dejarlo. Pero no molestaba. Siempre se mantenía fuera del camino». Rafael la interrumpió, su voz más baja, pero llena de angustia. «Me llamó papá». Las palabras parecían pesar como una losa, aplastando todo a su paso. La reacción de Lupita, tan evasiva y vacía, le confirmaba que había algo mucho más profundo detrás de todo esto. No era simplemente un error. No podía ser solo una confusión de un niño pequeño. «Lupita»,
Al escuchar las palabras de Rafael, no dijo nada de inmediato. Durante un largo segundo, la cocina estuvo sumida en un silencio espeso, pesado. Ella miró hacia el suelo, evitando el contacto visual, y Rafael pudo ver cómo sus manos temblaban ligeramente al frotarse las palmas. Finalmente, respiró hondo y levantó la vista hacia él. No es lo que parece, dijo. Pero su voz no tenía la firmeza que él esperaba. Las palabras salieron con vacilación, como si intentara convencer más a sí misma que a él. Lupita, ¿dónde está el papá de Toñito?, insistió Rafael, su voz ahora más grave, como si estuviera empezando a comprender algo que aún no quería admitir. Pero Lupita no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si intentara encontrar una salida, una manera de evadir la pregunta. Está fuera, dijo finalmente, con una voz tan baja que casi no se oyó. No quiero hablar de eso, agregó, su tono más firme esta vez. Pero algo en su respuesta hizo que Rafael se quedara paralizado. No era solo la evasión de la respuesta, sino la forma en que ella lo dijo. Era como si hubiera algo más detrás de esas palabras. Algo que no quería sacar a la luz. La sensación de inquietud que había empezado a crecer en su pecho se intensificó. Como una ola que se estaba formando en su interior, lista para arrasar con todo. Sin pensarlo, Rafael dio un paso atrás, retrocediendo en busca de respuestas. El dolor en su estómago aumentaba, como si un nudo de angustia lo aprisionara por dentro. Pero mientras se alejaba de la cocina, el pensamiento que lo acechaba no podía ser ignorado. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo había llegado tan lejos sin darse cuenta? Su vida, que había estado construida sobre una base de control y éxito, ahora parecía tambalearse como una casa de naipes ante un viento imparable. Pero antes de que pudiera procesar todo, el rostro del niño, Toñito, apareció en su mente, la imagen de sus ojos oscuros, de su sonrisa tan parecida a la suya. Lo golpeó con más fuerza. Es imposible que sea un simple accidente, pensó. La verdad parecía estar acechándolo. Pero no estaba listo para enfrentarla. Con el corazón palpitando en su pecho, Rafael salió de la cocina, pasando junto al niño que aún seguía jugando en el pasillo. Toñito lo miró con esos ojos grandes, como si lo estuviera esperando. Y por un breve instante, Rafael sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a hundirse. Sabía que algo grande, algo oscuro, estaba a punto de revelarse. Rafael se encontraba en su estudio, solo, con las luces apagadas y la única fuente de iluminación provenía de la pantalla de su computadora. Las horas pasaban rápidamente, pero su mente estaba acelerada, a la par de su respiración entrecortada. Mientras la casa permanecía en silencio, el caos en su cabeza no cesaba de crecer. Lo que había comenzado como una simple duda sobre la paternidad de Toñito se estaba transformando en un laberinto de secretos, mentiras y traiciones que amenazaban con consumirlo todo. Sabía que había algo más, algo que Lupita no le había contado, y había llegado el momento de enfrentarlo. La pregunta ya no era solo si el niño era suyo o no. La pregunta que lo atormentaba era por qué Lupita lo había ocultado todo durante tantos años. La respuesta parecía escaparse de sus manos. Y cuanto más trataba de alcanzar la verdad, más se adentraba en la oscuridad. Sin pensarlo, se levantó y caminó hasta su estantería, donde guardaba las viejas carpetas de la empresa y algunos documentos personales. Su mente lo llevó hacia una dirección inesperada. Vanessa. Algo en su esposa, en su actitud tan calculadora y en la forma en que evitaba cualquier tipo de conversación profunda sobre el tema. Lo había hecho sospechar. Decidió, sin más, que necesitaba algo más que solo las palabras de Lupita.
Sacó una carpeta con documentos antiguos. Viejos papeles que habían quedado olvidados desde hacía años. En el fondo de esos papeles, escondidos entre contratos y facturas, encontró lo que no esperaba encontrar. Una foto de Lupita. Sonriendo, mucho más joven. Pero no estaba sola. A su lado, en un paisaje de verano, se encontraba otro hombre, desconocido para él. La foto era antigua, tomada antes de que Rafael y Vanessa se casaran. El corazón de Rafael dio un vuelco al ver esa imagen. La sensación de que algo oscuro se cernía sobre él se intensificó. ¿Por qué Lupita nunca mencionó a este hombre? Pensó, ¿y si esto estaba relacionado con Toñito? Rafael comenzó a hacer una investigación por su cuenta, sin consultar a nadie más, sin pedirle ayuda a Saúl o a Arturo, los abogados que lo habían estado apoyando en los últimos días. Él necesitaba saber, y necesitaba saberlo ahora. Con el nombre de ese hombre en la foto, empezó a buscar en registros, en redes sociales y en cualquier sitio que pudiera encontrar información. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. El nombre correspondía a un antiguo compañero de trabajo de Lupita. Alguien con quien había tenido una relación. Una relación que había quedado en el olvido para todos. Excepto para ella. El padre de Toñito. Rafael se quedó helado al conectar los puntos. Lupita no solo le había ocultado la verdad sobre su paternidad, sino que, además, había mantenido un secreto mucho más grande, mucho más doloroso. Lo que parecía un simple error o un momento de descuido, se estaba convirtiendo en una red de mentiras que había estado construyendo durante años. El nudo en su pecho se apretó aún más al descubrir que este hombre había desaparecido de la vida de Lupita justo después del nacimiento de Toñito, pero no antes de haberle dejado una huella más profunda de la que él había imaginado. El hecho de que Lupita lo hubiera dejado ir, y de que ahora, con el paso del tiempo, hubiera callado toda la verdad, lo hizo sentir como un completo extraño en su propio hogar. ¿Por qué nunca le contó todo esto? Rafael no pudo evitar pensar que Lupita lo había utilizado. Había jugado con su vida, con sus sentimientos, con la imagen que él había construido de sí mismo como el hombre perfecto. El esposo perfecto. La duda se instaló en su corazón. ¿Era realmente la persona que pensaba que era? Los días pasaban rápidamente. Pero Rafael ya no podía seguir adelante sin confrontar a Lupita. La verdad estaba ahí, frente a él, escrita en papeles y fotos que ya no podía ignorar. Pero lo que más lo dolía era saber que todo lo que había creído sobre su vida y su familia ahora estaba roto. Completamente desmoronado. Esa noche, al volver a la casa, se encontró con Lupita en la entrada, mirándolo con una expresión cansada, pero tranquila. Sabía que algo había cambiado en él. Ella lo había sentido. Por primera vez, Rafael no estaba dispuesto a esconderse detrás de las palabras bonitas, detrás de la fachada de una familia perfecta. Lupita, dijo él con voz temblorosa. Sé lo que pasó. Sé quién es el padre de Toñito. La reacción de Lupita fue inmediata, pero no era la que él esperaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de dolor. Su rostro se tornó gris, como si todo lo que había intentado ocultar durante años hubiera salido a la luz. Y no tuviera más escape. Lo siento, Rafael, murmuró. Lo hice para protegerte, para protegerlo a él. La verdad, aunque dolorosa, ya no podía seguir siendo ignorada. Rafael sentía que su mundo se derrumbaba aún más. Pero al mismo tiempo, también sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. El secreto que había estado guardado durante tanto tiempo. Ahora ya no podía seguir siendo una sombra. ¿Qué pasaría ahora? La casa, que alguna vez fue un refugio, ahora le parecía una prisión. Rafael había pasado días sin dormir,
sin comer bien, sumido en una espiral de pensamientos que lo llevaban al límite. La imagen de Lupita, sonriendo en la foto junto a aquel hombre desconocido, lo perseguía sin descanso. Sentía que sus propios recuerdos estaban siendo cuestionados, desmantelados pieza por pieza. ¿Cuánto de lo que había vivido con ella era verdad? ¿Cuánto de su amor había sido una mentira bien tejida? Esa noche, no había más espacio para las evasivas, las excusas o las medias palabras. El dolor que sentía por dentro lo había transformado en algo mucho más fuerte. La necesidad de saber la verdad. Sin importar las consecuencias, sabía que si no enfrentaba a Lupita esa noche, nunca podría perdonarse a sí mismo, ni a ella, ni a su hijo. Cuando Lupita entró a la cocina, parecía más tranquila que de costumbre, como si todo estuviera en orden, como si nada hubiese cambiado. Pero Rafael sabía que nada sería igual, no después de lo que había descubierto. La tensión flotaba en el aire, pesada y densa, como una tormenta que ya estaba por desatarse. Lupita, su voz sonó rasposa, cargada de una ira contenida. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre Toñito? ¿Por qué guardaste todo esto en secreto? Ella no dijo nada al principio. Solo lo miraba con esa expresión que él conocía bien, mezcla de culpa y resignación. Un silencio profundo se instaló entre ellos, y Rafael sintió cómo cada segundo que pasaba lo llevaba a una espiral de furia y desesperación. ¿Sabías que lo descubrí?, continuó él, acercándose un paso más. Su rostro se tornó más duro. Su corazón latía con fuerza, y sus palabras se volvieron más cortantes. He visto la foto, Lupita, he encontrado todo. Sé que ese hombre es el verdadero padre de Toñito. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lupita parecía desmoronarse lentamente. Un leve temblor recorrió su cuerpo. Y sus manos, que antes estaban firmes, ahora caían inútilmente a sus costados. No. No quise lastimarte, dijo, apenas un susurro. Lo hice para protegerte, para proteger a Toñito. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras sabido? ¿Qué hubieras hecho? No quise perderte, Rafael. Protegerlo. Esa palabra resonó en la mente de Rafael como un eco macabro. ¿Protegerlo? ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De la única cosa que él merecía saber? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero antes de poder seguir, una furia irracional lo desbordó. ¿Cómo podía llamarse eso protección? ¿Protegerme?, repitió él, su voz cada vez más rasposa, cargada de dolor. ¿Eso es lo que creías? Mentir sobre mi hijo, sobre lo que soy, sobre todo lo que hemos vivido. No puedo creer que hayas hecho esto. Me has quitado la posibilidad de ser el padre que él necesitaba. Tú me robaste ese derecho. Lupita lo miraba fijamente, y sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero Rafael ya no podía sentir compasión. No en ese momento. Lo que había sentido durante años había sido una fachada. Un amor construido sobre mentiras. ¿Cómo iba a perdonarla? ¿Cómo iba a perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales antes? No sabía cómo decírtelo, dijo Lupita finalmente, con la voz quebrada. Cuando Toñito nació, me di cuenta de la verdad. Pero ya era tarde. Me asusté. Todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos vivido, se desmoronaría, y entonces pensé que tal vez sería mejor callar, que tal vez sería mejor vivir con este secreto. Rafael, con el corazón en pedazos, la miraba en silencio. Cada palabra de Lupita era un golpe más profundo. El dolor no solo venía de la traición, sino de la brutalidad de la mentira que le había sido impuesta durante todos esos años. Había vivido engañado, en una burbuja de confort que ahora se rompía. La furia se desvaneció un poco, y en su lugar, un dolor indescriptible lo invadió. ¿Cómo había llegado a este punto? Ahora sabía lo que le costaba ser vulnerable, ser confiado.
En su mente, el rostro de Toñito se mezclaba con la imagen del hombre en la foto. Y la figura de Lupita, la mujer que había amado, se transformaba en una extraña. ¿Quién soy yo ahora?, se preguntó, más para sí mismo que para ella. La respuesta a esa pregunta parecía un abismo insondable. ¿Sería capaz de reconstruir todo lo que había perdido? ¿Sería capaz de mirar a su hijo a los ojos, sabiendo que no era suyo? Lupita intentó acercarse, pero él retrocedió. No, Lupita, ya no sé si puedo seguir con esto. No sé si puedo seguir con nosotros. Has destruido todo lo que había entre nosotros. Y lo peor de todo es que no sé si puedo perdonarte. Ella comenzó a llorar. Pero Rafael no podía sentir nada más que vacío. Había llegado demasiado lejos. Había visto demasiado. El tiempo que había perdido en mentiras. Ya no podría recuperarlo. Lo único que le quedaba ahora era enfrentarse a la nueva verdad que lo rodeaba. Y aunque no sabía lo que el futuro traería, algo dentro de él le decía que su vida nunca sería la misma. El aire de la noche estaba cargado de tensión. Rafael se encontraba frente a la puerta de la casa, mirando el hogar que había compartido con Lupita durante tantos años. Su corazón latía con fuerza, pero no por amor, sino por la mezcla de ira, tristeza y un profundo miedo al futuro. Había pasado días sin saber cómo enfrentar la decisión que tenía delante. ¿Podría reconstruir lo que quedaba de su vida? ¿O era este el fin de todo lo que había conocido como su familia? Dentro de la casa, Lupita lo esperaba. Pero no era la misma mujer que había amado. Las cicatrices que ahora cubrían su corazón se reflejaban en su rostro. Y los años de mentira y ocultamiento habían dejado su huella. Ambos sabían que nada podría ser como antes. Pero aún así, había algo en sus ojos. La esperanza de que aún quedaba una oportunidad. Una chispa que pudiera resucitar todo lo perdido. Rafael respiró hondo antes de entrar. Sus pasos resonaban en el pasillo. Cada uno más pesado que el anterior. Sabía que esta conversación sería la última oportunidad para decidir si continuaban juntos o si todo se derrumbaba definitivamente. No había espacio para medias tintas. Lupita, comenzó, su voz cargada de un dolor palpable. ¿De verdad crees que podemos seguir adelante después de todo esto? Tú me mentiste, me escondiste la verdad, y me dejaste vivir una vida que no era la mía. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo puedo seguir confiando en ti después de todo? Lupita, al escuchar sus palabras, dio un paso atrás, como si lo que él decía fuera un golpe directo al corazón. Se había preparado para este momento, pero nunca pensó que dolería tanto. Las lágrimas que se acumulaban en sus ojos no eran de arrepentimiento, sino de una profunda tristeza. Rafael, yo no te pedí que me perdonaras. Pero lo hice porque pensaba que te estaba protegiendo. Quería darte un futuro, no una carga. Pensé que, si nunca te lo decía, podríamos seguir adelante, que las cosas no cambiarían. Pero cambiaron, interrumpió él, su voz ahora quebrada, llena de desesperación. Las cosas cambiaron de una forma irreversible. Lupita, no sé si puedo seguir con esto. No sé si puedo vivir con este dolor. Con la duda constante de si alguna vez me amaste realmente o si todo fue una mentira. El silencio llenó la habitación. Denso y pesado. Ambos se miraban, sin saber qué decir. Lupita dio un paso hacia él. Pero Rafael no respondió a su gesto. El miedo lo invadía. Miedo a que la verdad los separara para siempre. Miedo de que sus vidas quedaran destrozadas de una forma que no podría reparar. ¿Realmente podría perdonarla? Esa pregunta lo atormentaba cada vez más. No solo porque las mentiras eran dolorosas, sino porque había una traición aún más profunda.
el sentimiento de ser una víctima de una vida construida sobre falsas expectativas. De un amor que, tal vez, nunca fue lo que pensó. Lupita, al ver que Rafael no se movía, tomó la palabra con una sinceridad desgarradora. Sé que me fallé a mí misma, Rafael, y te fallé a ti. Pero lo único que quiero ahora es ser honesta contigo. No puedo cambiar lo que hice, pero puedo mostrarte que mi amor por ti es real. Que el amor por nuestro hijo es real. Y aunque no sé si podemos volver a empezar, si puedo darme a ti de nuevo, al menos quiero intentarlo. Rafael la miraba en silencio, su mente dando vueltas, cada palabra de Lupita atravesando su corazón como una daga. El deseo de perdonarla, de creer en ella nuevamente, chocaba con el dolor de la traición. La sensación de que sus sueños habían sido desmoronados sin piedad. ¿Cómo podría construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que ya había sido? El tiempo parecía haberse detenido, pero algo dentro de él comenzaba a despertarse. Sabía que el camino hacia la redención no era fácil, que las cicatrices que ambos cargaban nunca desaparecerían por completo. Pero tal vez, solo tal vez, había algo más grande que los errores del pasado. Tal vez el amor, la verdadera voluntad de seguir adelante, podía superar lo irreparable. Yo también te amo, Lupita, dijo finalmente, sus palabras envueltas en un suspiro profundo. Pero no sé si esto tiene solución. No sé si lo que hemos hecho juntos aún puede salvarse. No sé si mi corazón puede soportar más mentiras. Ambos se quedaron allí, mirando al vacío, sin saber cuál sería el siguiente paso. Lo único que sabían era que todo había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. Y aunque no había garantías de un futuro juntos, al menos podrían intentar sanar. O al menos intentarlo. La confrontación final había comenzado. ¿Sería este el principio de un nuevo comienzo o el final irreversible de todo lo que conocían? La decisión quedaba en sus manos. Pero nadie podía predecir qué sucedería a partir de ese momento.